Vamos a leer San Lucas capítulo 11, bendito el nombre de Jesús, desde el verso 11. Vamos a compartir que ya vamos a empezar, mi hermano. Por favor, los que no han compartido, compartan en el nombre de Jesús de Nazaret. Compartan. Muchos hermanos necesitan escuchar este mensaje. ¿Por qué no he recibido el Espíritu Santo? Vamos a hablar sobre eso. San Lucas 11:11 dice así en el nombre de Cristo el Señor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Y atención al verso 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Repito, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a orar. Padre Celestial, amantísimo Dios de la gloria, gracias por esta palabra, Señor, que hemos leído. Dios, me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos, Señor. Hay gente, Señor, hay tantas personas que necesitan este mensaje. Necesitan escuchar un mensaje que aumente su fe, Señor. Úsame, Dios, úsame, que tu palabra llegue al corazón de las personas y muchos sean llenos del Espíritu Santo, Señor, Padre. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor de la gloria. Úsame, Dios, úsame, Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, aleluya. ¿Por qué no he recibido el Espíritu Santo? Ese es el tema de hoy. Hay muchos hermanos en cada congregación, bautizados y que anhelan el Espíritu Santo. Y ya tienen muchos años, tienen varios años, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y ellos se han conformado, ya como que se dieron por vencido. Entonces, ya uno no los ve insistiendo. Ya uno no los ve con ese mismo ahínco pidiendo el Espíritu Santo. Al principio sí. Al principio, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Señor, lléname, lléname. Lléname, 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 lléname. Pero ya uno no los ve. ¿Por qué? ¿Por qué hay hermanos que no han recibido el Espíritu Santo? Mi hermano, aquí el más interesado en que el ser humano sea lleno del Espíritu Santo es Dios. Créame que es así. El más interesado en que tú seas lleno del Espíritu Santo es Dios. Así que por ningún momento se te pase por la cabeza pensar es que Dios no me quiere llenar. Escucha lo que te estoy diciendo en esta noche en el nombre de Jesús. Que no se te pase por la mente, mi hermano, que no se te pase pensar es que Dios no me quiere llenar con el Espíritu Santo. Porque se lo estoy pidiendo, mi hermano, y nada. Debe ser que Dios no me quiere llenar con el Espíritu Santo. No pienses eso. Al contrario, ese es un pensamiento diabólico y tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque vuelvo y te repito, Dios está más interesado en llenarte que tú mismo. ¿Y tú sabes por qué? Porque es que la promesa de llenarnos con el Espíritu Santo la dio Él. En Joel, a través del profeta Joel, Dios lanzó la promesa.
En los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi espíritu. Eso lo dijo Dios, eso lo prometió Él de manera voluntaria, que iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo prometió porque Él le nació, porque a Él le plació, porque Él se deleita llenando al ser humano con el Espíritu Santo. Porque Dios sabe que es difícil caminar en esta vida cristiana sin el Espíritu Santo. Dios sabe eso. Entonces Dios nos da de su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo nos ayude a vivir en santidad. Ese Espíritu Santo nos ayude a vencer la tentación. Hermano, pero es que yo tengo ya mucho tiempo, hermano. Yo se lo pido. Vea. Vea el pasaje que acabamos de leer. El Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, ustedes le dan una piedra? A ver, dígame. Ahora yo tengo esa pregunta a ti, mi hermano. A ti que no has recibido el Espíritu Santo. Si tu hijo te pide pan, papi, dame pan. Tengo hambre, papi. Y tú tienes un pan en la mano. Y tu hijo te pide pan. Y tú le vas a dar un peñón. Coge, cómete esta piedra. Tú no haces eso, ¿verdad? Y si tu hijo te pide pescado, papi, dame pescado, y tú le vas a dar una serpiente. Tú no haces eso, ¿verdad? Yo no lo hago. Papi, si tu hijo te pide lo que te pida, tú se lo das. Si está a tu alcance, tú se lo das. Entonces, si nosotros que somos malos, dijo Jesús, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria a Dios. El mismo Dios dice: pídeme el Espíritu Santo que yo te lo doy. Mi estimado hermano, no tienes que rendirte. Sigue pidiendo el Espíritu Santo, por favor. El Señor te está hablando en esta noche. Sigue pidiendo el Espíritu Santo. No te rindas, estimado hermano, que el Señor te va a llenar con su Espíritu Santo, porque Él quiere llenarte. Él quiere llenarte con el Espíritu Santo, gloria a Dios. Él quiere llenarnos. Yo me bauticé un 18 de enero. 18 de enero de 1998. Me bauticé yo en el nombre de Jesús. Me bautizó el pastor Galdimiro Hernández. 1998, yo tenía 16 años. Y yo antes de bautizarme, yo ya le pedí a Dios el Espíritu Santo, porque yo quería predicar. Yo no me había bautizado y yo ya me veía, mi hermano, predicando en multitudes. Tenemos un poquito de falla de internet. Ustedes disculpen, a veces se pixela la imagen, gloria a Dios. Entonces me bauticé en el nombre de Jesús el 18 de enero y en febrero era el retiro. Y esos retiros que hacían en Aguas Vivas, aquí en Barranquilla, oiga, qué retiros tan poderosos. Era la única finca que tenía la iglesia. Bueno, y todavía es la única. Y nos congregábamos allí, la iglesia aquí en Barranquilla. Se congregaba allí, todos apretaditos, porque la iglesia ha venido creciendo hasta el sol de hoy que ya no caben. Ya el retiro hoy día en Aguas Vivas va
ni siquiera la tercera parte de la iglesia. Van unas cuantas iglesias en Aguas Vivas y hay como 12 fincas en todo el Atlántico repartidas haciendo retiro. Pero en ese tiempo todas las iglesias se congregaban allí en Aguas Vivas y yo en Aguas Vivas. Ese testimonio ya lo conté una vez. Y ese día, para ese retiro iba a predicar el hermano Vicente Arango. El hermano Vicente Arango se jaló, pero tremendo mensaje. Dios lo usó poderosamente. Y yo me metí allí en la fogata. Y comenzaron a cantar y a cantar. Y yo, Dios mío, lléname. Dios mío. Y yo me acordaba de este pasaje. Señor, yo en ese tiempo no tenía hijos. Yo le decía a Dios, Señor, si mi papá que es malo, si yo le pido un pan, Él me lo da. Cuanto más tú, Señor, que eres bueno, me vas a dar el Espíritu Santo que te lo estoy pidiendo en esta noche. Oh, Dios mío, Señor. Y yo ahí metí en la fogata hasta que Dios me llenó con el Espíritu Santo. Entró el Espíritu Santo en mí y yo empecé a danzar y hablé en lenguas. Y en ese momento estaba por ahí cerquita el hermano Germán Villeros. Y el hermano Germán Villeros se acercó y me puso el oído y dijo, está listo, ese está listo. Y me cargaron y me pusieron por ahí aparte. Bendito el nombre de Jesús. Y recibí el 21 de febrero, me acuerdo yo, de 1998. Ya voy para 24 años de haber recibido. Ahora en febrero cumplo 24 años de haber recibido el Espíritu Santo. Y eso fue una emoción. Pero, escúcheme, pero hubo un momento en que el enemigo quiso ponerme dudas. Así como usted está escuchando. El enemigo lanzaba dardo y el enemigo decía, eso fue invento tuyo, tú no recibiste el Espíritu Santo en mi mente. Entonces yo me decía, pero si será verdad que yo había recibido el Espíritu Santo. Yo había sentido, hermano, el poder de Dios, yo lo había sentido. Pero el enemigo poniéndome dudas. Esas lenguas fueron inventadas tuyas. Eso, yo dije eso. Mi hermano, pero el Señor después me confirmó. Aunque esa doctrina de confirmar el Espíritu Santo no es bíblica. Esa doctrina de confirmar el Espíritu Santo no es bíblica. Porque cuando el hermano es lleno del Espíritu Santo, cuando habló en lenguas, no tiene que confirmar nada. Ya Dios lo llenó. No, que yo ya lo recibí, me falta confirmarlo. ¿En dónde está eso en la Biblia, mi hermano? Búsqueme un versículo donde dice, cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, tiene que confirmarlo. La confirmación del Espíritu Santo es el fruto. Una persona confirma que ha recibido el Espíritu Santo cuando muestra el fruto del Espíritu Santo, cuando muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Esa es la confirmación cuando empieza a mostrar el fruto. Entonces hay hermanos que reciben el Espíritu Santo, que hablan en lenguas, pero alguien les dice, te falta confirmarlo. Y le meten tremenda duda al hermano en la mente. Entonces el hermano le pregunta, hermano, ¿verdad que recibiste el Espíritu Santo? O sea, hermano, sí lo recibí, pero tengo que confirmarlo. Vea, esa doctrina de confirmar el Espíritu Santo no es bíblica. Si el hermano habló en lenguas, así sea 20 segundos, habló en lengua, recibió el Espíritu Santo. Lo recibió, sintió el poder de Dios, lo sentí. Hay que decirle al hermano, ya usted recibió el Espíritu Santo. Y hay hermanos que duran un buen tiempo, años. Hermano, es que yo lo recibí, pero como nunca lo confirmé, entonces yo creo que no lo tengo. Yo creo que no tengo el Espíritu Santo, hermano, porque es que yo nunca lo confirmé. Vea, y la señal de haber recibido el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Esa es la señal inicial. Escúcheme la expresión señal inicial. Eso es lo bíblico. Porque el día de Pentecostés, todos los que recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas. El día de Pentecostés. Los hermanos de Éfeso, cuando recibieron el Espíritu Santo,
también hablaron en lenguas. Esa es la señal inicial. Pero no es la señal permanente. No es la señal permanente de tener el Espíritu Santo. Hay personas que hablan en lenguas solo el día en que reciben el Espíritu Santo. En cada congregación hay hermanos que usted nunca ha oído hablar en lenguas. Y eso no quiere decir que lo tengan apagado. Ese hermano recibió el Espíritu Santo, habló en lengua, sino que no tiene el don de lengua. Solamente habló en lengua el día que recibió el Espíritu Santo. Entonces uno nunca los ha escuchado y uno ve que ellos se compungen, que lloran, pero no hablan en lengua. Entonces mucha gente cree que si no habló en lengua es porque tiene el Espíritu Santo apagado. El Espíritu Santo se apaga es por el pecado. El Espíritu Santo se apaga es por el pecado. Por ejemplo, en el caso mío, yo no soy mucho de hablar en lengua. Yo hablo en lenguas cuando siento mucho la presencia de Dios, hablo en lenguas. Cuando Dios me pone a hablar en lenguas. Pero no soy mucho de que usted en un culto me escuche a mí cada culto hablando en lengua, no. Pero eso no quiere decir que yo tenga el Espíritu Santo. O el que hable más en lengua en la iglesia es el que está más lleno del Espíritu Santo. Tampoco es así. Porque también se cree eso. Oye, ese hermano sí está lleno. Todos los cultos hablan en lenguas. Y qué bueno por los que hablan en lengua en todos los cultos. Y eso es de bendición. Ojalá todos hablásemos en lengua en todos los cultos. Ojalá fuera así. Ojalá todas las personas hablaran en lengua en todos los cultos. Eso sería una bendición enorme. Una bendición enorme. Pero hay gente que no. Hay gente que no todos los días, no todas las veces hablan en lenguas. Hablan en lengua de vez en cuando. Y hay unos que nada más hablaron en lengua el día que recibieron el Espíritu Santo. Yo conozco a varios. A varios no, a muchos. Ese día se humillaron, ese día brincaron, ese día danzaron, hablaron en lengua. Mi hermano. Y están sirviendo en la iglesia. Predican, cantan. Pero tienen el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que lo tengan apagado. El hecho de que no se les escuche todo el tiempo hablando en lengua no quiere decir que lo tengan apagado. En cambio, hay muchos que uno los ve hablando en lengua y después los ve en la calle diciendo malas palabras y dando mal testimonio. Eso es señal de que no tiene el Espíritu Santo. Lo recibió, sí, en algún momento lo recibió, pero lo tiene apagado, porque todo aquel que vive en pecado, que vive en adulterio, que vive en fornicación, tiene el Espíritu Santo contristado. Lo tiene contristado, porque el Espíritu Santo se entristece cuando la persona vive en pecado. El Espíritu Santo se entristece, se apaga. Si usted, mi querido hermano, es de lo que tiene una lengua y le gusta bastante el chisme y la murmuración, cuidado, porque eso hace que el Espíritu Santo se apague. Gloria al Señor. Entonces, hay gente que tiene el don, la Biblia habla del don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de diversidad de lenguas. Por ahí me escribieron, hermano, ¿cuándo da una enseñanza sobre los dones del Espíritu Santo? Bueno, he estado estudiando ese tema, pero bueno, vamos a enseñarle un día de esto. Los dones del Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesús. Entonces, no hay que confundir los dones del Espíritu Santo, que hay un don del Espíritu Santo que es el don de interpretación de lenguas. Hay gente que Dios, cuando escucha a un hermano hablar en lengua, Dios le da el don de interpretar la lengua que el hermano está hablando. Y él puede entender. Y ese don de lengua, de interpretación de lengua, muchas veces se convierte en don de profecía, porque Dios en muchas ocasiones ha hablado cuando un hermano empieza a hablar en lenguas y el hermano entiende, y es un mensaje muchas veces para la iglesia. Eso se ha visto muchas veces. Y hay hermanos que tienen el don de diversidad de lenguas. Hay hermanos que hablan en lengua y usted los escucha y la lengua que habla es una lengua totalmente diferente a las demás. No es la misma lengua que habla todo el mundo, sino que la lengua de él es
diversa, es diferente a la de todo el mundo. Y uno como que siente la presencia de Dios escuchando a ese hermano hablar en lenguas, porque tiene ese don de diversidad de lenguas. No habla siempre lo mismo, sino que habla diferente a los demás. Gloria al nombre. Porque el Espíritu Santo lo pone a hablar así, en una lengua diferente a las que está hablando todo el mundo. Entonces, bendito sea el Señor, la señal inicial de haber recibido el Espíritu es hablar en lenguas. Si usted, mi hermano, habló en lenguas en su casa, en oración, porque es que usted no tiene que esperar un retiro. Yo recibí el Espíritu Santo en un retiro. Pero usted no tiene que esperar un retiro, ni la convención, ni el ayuno general, ni que venga la semana de renovación espiritual en la iglesia y que se traigan un predicador explosivo, un predicador bomba, de eso que les gusta brincar y danzar. Gloria a Dios por esos eventos, por esos programas. Ajá, y ahora que estamos en época de pandemia, donde no se ha podido hacer esas semanas de renovación. Bueno, ya en algunas iglesias, en algunas congregaciones, bueno, ya empezaron a hacerlas nuevamente. Pero, ay, todo el tiempo que estuvimos sin entonces, Dios no llenó a nadie, porque Dios nada más llena en esos eventos. No, hermano, no tienes necesidad de esperar esos eventos especiales. No hay ninguna necesidad de esperar que venga la convención, el ayuno, el retiro, la vigilia, para que tú recibas el Espíritu. En tu casa tú lo puedes recibir. Tú puedes recibir el Espíritu Santo en tu casa. Y hay muchos hermanos. Una vez un hermano me dijo, hermano Fernando, yo estaba en mi casa orando, hermano, y yo hablé en lengua, yo recibí el Espíritu Santo en el cuarto orando. Entonces un hermano le dijo, bueno, hermano, usted tiene que confirmarlo aquí en la iglesia. Vea, si el hermano dice y manifiesta y testifica que él recibió el Espíritu Santo en el cuarto orando, que hablé en lengua, ¿por qué vamos a dudar? ¿Acaso eso no lo puede hacer Dios? Claro que sí lo puede hacer el Señor. ¿Ah? He escuchado testimonios de hermanos que han recibido el Espíritu Santo en un bus, empiezan a cantar y Dios lo llena ahí en el bus. Vea, es que a Dios no lo podemos encajonar, a nuestro Dios no lo podemos encajonar y limitar. No, mi hermano, no lo podemos limitar. Dios hace como Él quiere, porque Él está interesado en llenarnos a nosotros con el Espíritu Santo. Dios está interesado en llenarnos con el Espíritu Santo, querido hermano. Gloria al nombre de Jesús. Entonces no pienses que es que Dios no te quiere llenar. No, rechaza ese pensamiento, porque el diablo te lanza dardos y te dice, es que Dios no te quiere llenar. Es que tú te estás comportando mal, es que tú no te mereces el Espíritu Santo. ¿Y quién ha dicho que hay una persona en esta tierra que se merezca el Espíritu Santo? Ninguno, mi hermano, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede decir, hermano, yo sí me merezco el Espíritu Santo porque es que yo soy bueno. Ninguno, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Dios miró desde los cielos a ver si había alguien bueno y no encontró a ni uno. Si es por merecimiento, hermano, ninguno se merece el Espíritu Santo. Es por su misericordia, porque Dios nos redimió, porque el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir y nos dio de su Espíritu Santo. Pero no es porque nosotros lo merezcamos, no, es porque Él es bueno. Entonces no pienses, es que yo no me lo merezco, es que yo todavía tengo pensamientos malos, es que vea mi hermano, nadie es perfecto, más bien no pierdas la fe, sigue orando, sigue clamando, sigue gimiendo, Señor, lléname, sigan manejando, Señor, lléname con el Espíritu Santo, Señor, lléname, yo te quiero servir, Señor, lléname. Y en cualquier momento, estimado hermano, en donde tú menos lo pienses, Dios te va a llenar. Dios te va a llenar con su Santo Espíritu, porque Él quiere eso. Jesucristo quiere llenarnos con su Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Hay gente que ha recibido el Espíritu Santo dormido.
Están dormidas y reciben el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ah? Recibe. Soñé que estaba hablando en lenguas. Soñé que Dios me llenó con el... Hay gente, yo conozco una cantidad de personas que han recibido el Espíritu Santo dormidas. Mi esposa soñó que había recibido el Espíritu Santo dormida. Gloria al nombre de Jesús. Y me contó el sueño y le dije, mía, es que Dios te llenó con el Espíritu Santo. Y después en un retiro. En fin, mi hermano, Dios hace como Él quiere. Lo que la persona tiene que estar es en sintonía con Dios. Y el Señor lo llena. El Señor te llena porque Él quiere llenarte. Vea, la Biblia dice, vamos a leer en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, vamos a leer allí. Los hermanos que no han compartido, vamos a compartir para que más personas escuchen este mensaje. Gloria al nombre de Jesús. Hechos capítulo 19. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, vean la pregunta que Pablo le hace a esos discípulos. Ya eran discípulos. No habían recibido el Espíritu Santo, pero ya eran discípulos de Cristo. O sea, esa es una muestra, mi hermano. Y se formó polémica por el video que yo hice sobre ¿son salvos los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo? Entonces mucha gente dice que no. Mucha gente dice no. Vea, aquí dice que Pablo se encontró a ciertos discípulos. Ya eran discípulos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Pero ya eran discípulos. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y se bautiza en el nombre de Jesús, adquiere el perdón de sus pecados. Los hermanos que dicen que los que no han recibido el Espíritu Santo no son salvos, entonces esos hermanos no creen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Porque si usted dice que el que se bautizó en el nombre de Jesús no es salvo, entonces usted no cree que el bautismo es para el perdón de los pecados. Porque todo aquel que se bautiza en el nombre de Jesús tiene el perdón de sus pecados. El día que yo me bauticé en el nombre de Jesús, ese día el Señor perdonó mis pecados. Y remisión de pecados es igual a salvación. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Si no hay perdón de pecados, no hay salvación. Una persona no puede decir, Dios me salvó, si el Señor no le ha perdonado los pecados. ¿Cómo sé yo que Dios me salvó? Porque Él perdonó mis pecados. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si Dios perdonó mis pecados, quiere decir que ya la paga, ya yo no tendré a la muerte como paga. Porque ya Dios perdonó mis pecados. ¿Cómo es que yo me voy a ir a condenación? ¿Cómo es que yo me voy a ir a la muerte eterna si ya el Señor perdonó mis pecados en las aguas bautismales? El día que yo me bauticé, yo recibí el Espíritu Santo el 21 de febrero. Pero si yo me hubiese muerto el 20 de febrero, yo me hubiese ido con Cristo. ¿Por qué? Porque yo ya estaba bautizado en el nombre de Jesús. Y ese día que yo me bauticé, el Señor perdonó mis pecados. Entonces, ya yo no tenía la muerte como paga, sino la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, pero es que la Biblia dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará al reino de Dios. Claro, la Biblia dice eso. ¿Usted cree? ¿Quién cree usted que hace la obra de que una persona se arrepiente y se bautice? Esa no es obra de ningún ser humano. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Cuando una persona se arrepiente y se bautiza, esa persona ya ha sido influenciada por el Espíritu Santo. Esa persona ya nació del agua y del Espíritu. Claro,
Claro que hay que recibir el Espíritu Santo, porque lo necesitamos, mi hermano. Necesitamos, por eso es que estoy predicando en esta noche y por eso es que estoy animando a los hermanos a recibir el Espíritu Santo, para que puedan servir en la iglesia. Porque si uno no tiene el Espíritu Santo, si uno no ha recibido el Espíritu Santo como señal inicial de hablar en lengua, no puede predicar. El Señor le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén, no salgan, todavía no salgan a las calles. Primero esperen ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, entonces yo no puedo predicar, yo no puedo evangelizar a nadie. Claro, mi hermano, tú debes evangelizar, tú que no has recibido el Espíritu Santo. Claro, mi hermano, tú puedes, y no solamente puedes, sino que tienes que hablar de Cristo. Porque la gran comisión es para ti. Lo que pasa es que ya en el púlpito, en la iglesia, ya sí tienes que ser sellado primero. Ya dirigir un culto en la iglesia, ya tienes que ser sellado. Todo aquel que usted ve dirigiendo culto en la iglesia es porque ya ha tenido que ser sellado con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Una persona que no ha sido sellada con el Espíritu Santo no puede dirigir un culto. No debería. Sí puede, pero no debería. Entonces, mis queridos hermanos, si es salvo. Yo estoy instando a los hermanos a recibir el Espíritu Santo, pero no es porque no sea salvo. Usted sabe por qué es salvo, mi hermano, porque usted ya el Señor perdonó sus pecados. Pero no se conforme. Hay que llenarnos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dijo Pablo. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos insta, la Biblia nos recalca que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, mi hermano. Es una necesidad que nosotros tenemos para poder andar en esta vida cristiana y tener poder de Dios. Hay muchos hermanos que recibieron el Espíritu Santo y ellos no lo creen. Hay hermanos que recibieron el Espíritu Santo y no lo creen. Hermano, ¿cómo así? Sí. Yo muchas veces, no sé si a usted le ha pasado en su congregación, donde hay hermanos que hablan en lengua y uno los abraza y uno los felicita. Hermano, te felicito, recibiste el Espíritu Santo. Y varias personas lo abrazan, hablaste en lengua y él dice, yo hablo en lengua. Sí, mi hermano. Y lo felicitan. En verdad, y ellos no sé qué pasa ahí, pero no se dieron cuenta que hablaron en lengua y formaron el escándalo. Y ellos no se dieron cuenta que hablaron en lenguas. Así le pasó a un hermano aquí cuando yo me congregaba en Manuela Beltrán. Él pedía oración, hermano, yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y la esposa le decía, ya tú lo recibiste. Hermano, y entonces la esposa me decía, hermano, es que él recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque yo lo he escuchado hablar en lengua, sino que él como que no siente. Pero yo él lo he escuchado varias veces hablando en lengua. Y él decía, pero yo no lo recibí, decía él. Y la esposa decía, ya tú lo recibiste. Yo te he escuchado hablar en lengua. Y un día que estaba cumpliendo años y pasó al frente a dar sus palabras de agradecimiento, ese día habló en lenguas. Nadie no estaba predicando, no había fogata. Cogió el micrófono y iba a decir, Señor, hermano, gracias a Dios porque... Y resultó hablando en lengua durante toda la congregación y se dio cuenta de que sí lo tenía. Entonces, mis estimados hermanos, usted tenga fe. Usted tenga fe. Hermano, pero es que yo un día hablé en lengua, pero es que no dancé. No dancé, yo no me arrastré, no duré una hora hablando en lengua, no brinqué. La señal de recibir el Espíritu Santo no es brincar. No es gritar en voz en cuello en lenguas. Gloria a Dios por esos hermanos que cuando los toma el Espíritu Santo, eso danzan, brincan. Oiga, qué bendición. Yo hice así. El día que yo recibí el Espíritu Santo, yo dancé. ¡Bum! ¡Bum! Dios me puso a danzar y después caí de rodillas en tierra. Y hablando en lengua y me sacaron, me cargaron porque me podían pisar. Pero esa no es la señal es hablar en lenguas. No brincar. No danzar. La señal es hablar en lengua. Hay hermanos que hablan en lengua ahí calladitos.
Hablen y Dios los toma. Ya recibió el Espíritu Santo. No, no, hermano, es que yo no dancé. O sea, yo hablé en lengua, pero es que no dancé, hermano. Y además no hablé mucho. Yo hablé como nada más como 20 segundos, hermano. No, no, hermano, yo usted lo recibió. Así sea que haya hablado 30 segundos, 20 segundos. Porque la señal inicial es hablar en lengua. Bendito sea el Señor. No brincar, no danzar, no caminar de rodillas por toda la iglesia. Entonces muchos hermanos creen que porque no hicieron eso, no danzaron, entonces no tienen el Espíritu Santo. Hermano, si usted habla en lengua, usted lo tiene. Bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, le preguntó Pablo a los discípulos de Éfeso. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque es que uno para recibir el Espíritu Santo uno tiene que creer. ¿Está viendo usted la pregunta? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Uno recibe el Espíritu Santo es cuando cree. Usted tiene que creer, mi hermano, que Dios lo va a llenar con el Espíritu Santo. Entonces, ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera estaban enterados que había que recibir el Espíritu Santo. Esa es una manera graciosa de responder. Esa es una manera graciosa. Le dice Pablo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les pregunta Pablo, ¿cómo fueron bautizados ustedes? Y ellos le dicen, en el bautismo de Juan. Ah, con razón. Es que Juan, ya ellos estaban bautizados, pero en el bautismo de Juan. Aquí hay enseñanza para los que no creen en que hay que rebautizarse. Porque si usted está mal bautizado, mi hermano, usted tiene que bautizarse otra vez, pero en el nombre de Jesús ahora. Juan bautizó, entonces Pablo les explica a ellos cuál era la intención de Juan el Bautista con su bautismo. Juan bautizó para arrepentimiento diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en el Cristo. ¿Ah? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice el verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, Pablo les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque es que el Espíritu Santo se recibe por fe, creyendo que lo vas a recibir. Si alguien te dice, los hermanos que no han recibido el Espíritu Santo, vengan acá que vamos a orar por ustedes. Y usted dice, yo voy a pasar, pero yo sé que yo no lo voy a recibir. Entonces, mi hermano, tú tienes que tener fe. Es más, si tú en esta oración que vamos a hacer ahorita, tú crees que Dios te va a llenar con el Espíritu Santo, Dios te llena con el Espíritu Santo. Dios te llena con el Espíritu Santo. Allí desde tu casa, Señor, levanta tus manos, invoca el nombre de Jesús y vas a hablar en lenguas por el Espíritu Santo. Sin que nadie te ponga a repetir nada, porque es que estas lenguas no se aprenden. Estas lenguas son angelicales. Gloria al nombre de Jesús. Ten fe, mi hermano. El Espíritu Santo es agua viva. El Espíritu Santo es agua viva. Y cuando uno tiene sed, uno toma agua y uno busca el agua. Como el siervo busca por las aguas. Así clama mi alma por ti, oh Dios. Cuando el siervo tiene sed, ese siervo busca el agua por donde sea y sube a las montañas y baja. Y no descansa hasta encontrar el agua.
No descansa, mi querido hermano, hasta encontrar el agua. Gloria a Dios. Y cuando ve el agua empieza a beber y 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 bebe bastante agua. Que nosotros seamos como el siervo, que no descansemos hasta beber de esa agua. Dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué no has recibido el Espíritu Santo? Porque no estás creyendo, mi hermano. Porque has perdido la fe, ya no crees que Dios te puede llenar. Entonces has perdido la fe. Y en este asunto, en este andar del cristiano, nosotros nunca podemos perder la fe. No podemos perder la fe en ningún momento, mi hermano. Porque somos salvos por fe, porque recibimos el Espíritu Santo por fe, porque somos sanos por fe, porque nuestros pecados han sido perdonados por la fe en el nombre de Jesús, en las aguas bautismales. Gloria al nombre del Señor, mi hermano. Tengamos fe, mi hermano. Ten fe que Dios te va a llenar. No la pierdas nunca. No pierdas nunca la fe y serás lleno del Espíritu Santo, porque lo necesitas en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que a veces no sabemos pedir. A veces nosotros vamos a orar y no sabemos cómo pedir. No sabemos, Dios. Pero el Espíritu Santo con gemidos nos ayuda a orar y a entrar a la presencia de Dios. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo, porque Él nos ayuda a gemir, el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Porque la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. Porque el Espíritu Santo es poder de Dios. El Espíritu Santo nos da autoridad. Y cuando el enemigo quiera ponerte tentaciones, cuando el enemigo quiera atacarte en las madrugadas, porque el diablo a veces nos ataca en las madrugadas, a veces uno está durmiendo y siente el peso, la potestad que llegó o se montó en la cama o en el cuerpo de uno y le traba la lengua. Y uno no puede hablar, uno no puede invocar el nombre de Jesús. Y uno está como teso y uno dice, hay poder en Jesús. Y uno en la mente uno dice, hay poder en Jesús, hay poder en Él. Y entonces, como uno tiene el Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo comienza a darnos la victoria. Y hasta que la lengua de uno se le suelte y uno dice, hay poder en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás. Vete ahora mismo de aquí. Y enseguida el enemigo huye. Y las tinieblas que estén rondando ese día en tu cuarto para amedrentarte se van en el nombre de Jesús. Bendito sea Cristo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo, mi hermano. Tienes que llenarte del Espíritu Santo. No te conformes. Hay hermanos que tienen 5, 10 años, 15 años en la iglesia y no han recibido el Espíritu Santo. ¿Ah? Gloria al nombre de Jesús. Todavía es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Todavía, mi estimado hermano. Claro que sí. Necesitamos recibir el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo el Señor. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar primero por los que no han recibido el Espíritu Santo. Y después oramos por las peticiones. Aleluya. Vamos a orar. Ayúdeme a orar, mi hermano. Usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y mi hermano, usted que está escuchando este mensaje, cierre sus ojos y tenga fe, mi hermano. Tenga fe que Dios lo va a llenar. Aleluya. Tenga fe que Dios lo va a llenar.